Hola Javier, hola usuaria, usuario y de cualquier género intermedio que nos estás viendo o escuchando. Os saludo hoy desde la plaza de Lavapiés, una de las primeras casillas del Monopoly español. En un lugar en el que antaño había una boca de metro, hoy cancelada, por la que llegaban los migrantes nacionales en busca de un futuro mejor a la capital española en la película Surcos. Esta espléndida obra de José Antonio Nieves Conde recurre al neorrealismo para contar la vida del barrio madrileño en la posguerra española. Un panorama que no difiere gran cosa del que nos podemos encontrar en estas mismas calles 6 décadas después, salvo que cuando no son turistas son migrantes mayoritariamente externos, ya sean de India, Pakistán o Bangladesh cuando proceden del continente asiático, o de Senegal, Mauritania, Argelia o Marruecos cuando vienen desde el africano. Todos ellos, personas y culturas recurrentes en la filmografía de Oliver Lache. Español de origen, gallego de corazón, francés como consecuencia de la migración de sus progenitores, que inician el viaje de retorno cuando tiene solo 6 años de edad. Pasa su juventud y adolescencia en Galicia, la española, no la otra, iniciando su peregrinaje voluntario en Barcelona, donde estudia cine en la Pompeu Fabra, para saltar primero a Londres, donde rueda su primera obra corta, y terminar en Tánger, donde enlaza su último corto con su primer largo. Este periplo vital queda perfectamente reflejado en su filmografía, siempre en continuo movimiento. Cualquiera no diría que estamos hablando más de un nómada que de un migrante, un cazador-recolector de emociones y sensaciones, de culturas y costumbres, de formas de vivir y maneras de morir. Un trashumante cuyo rebaño somos los seres humanos, fascinado por el movimiento, pero también por el tiempo, magnitudes físicas que combinadas no constituyen otra cosa que la mismísima esencia del cine, tiempo atrapado en la imagen en movimiento. Si esta combinación supone el eje geométrico de su obra, son las consecuencias que su efecto produce en la naturaleza y los seres vivos los que nos proporciona su eje teológico. El cineasta galego se asoma al cine gruñendo, como aquel que dice, a través de ensayos fílmicos, más que cortometrajes. Parte de la naturaleza para llegar a la cultura. Una no termina en el momento en que comienza la otra, pero sí supone el inicio de la transformación. El estado natural de las cosas solo se pervierte por la acción humana. Cineasta moderno desde un punto de vista cinematográfico, contemporáneo desde un punto de vista artístico. Un ecologista que venera la naturaleza. Bosques, ríos, desiertos, montes y espacios rurales son la base de sus escenarios. Lugares poblados por búhos, ciervos, jabalíes, árboles, caracoles, erizos, flores, dromedarios, caballos, rocas, moscas, ovejas, gallos, piedras, gallinas, vacas, perros y sobre todo personas. Si hay algo que parece deplorar es la injerencia del ser humano en lo natural, que no produce otra cosa que violencia. Lo que no merma su fascinación ante la acción creadora y transformadora humana, su habilidad para desarrollar construcciones tan monumentales como la propia naturaleza. Casas, puentes, edificios, pero también los múltiples artefactos con los que burla y manipula tanto el tiempo como el movimiento. La cámara oscura, el motor de propulsión, armas, amplificadores, altavoces y hasta una sencilla pero tan valiosa prótesis. Artilugios mecánicos a los que parece atribuir cualidades místicas, quizás por todo lo que nos dan. Movimiento en el tiempo, movimiento en el espacio, movimiento interior al permitirnos la introspección que nos facilita la evasión del tiempo y del espacio. Luego está la injerencia del tiempo, ya sea en lo natural o en lo material, en un objeto, en un espacio o en los seres vivos que lo habitan. Su efecto externo le proporciona imágenes poderosas y conmovedoras que se llenan de arrugas, de grietas, de surcos, de arena, de polvo. No deja de ser revelador que sea el propio Lache quien explica en su primer largometraje la importancia del movimiento para la cámara oscura, que no viene a ser otra cosa que la manipulación del individuo sobre su entorno. El propio cineasta trasciende su discurso para incluirse en el relato y defender el triunfo o el fracaso de sus propias monomanías. Es como si practicara la observación participante, el método científico instaurado para la antropología por Bronisław Manirowski, natural también de Galicia,
pero la otra, la del Imperio Austrohúngaro. Como toda peregrinación, la de Lache no se refleja solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Minimalista de vocación, vanguardista por afición, en ningún caso dogmático. Sus gruñidos están muy cerca del cine puro, tan cercano a Valdelomar, Mayaderen o Iván Zulueta. Quien dice cine puro dice también absoluto, en el que proliferaran las sinfonías urbanas, salvo que la suya es más una sinfonía rural. Pasa el testigo de los movimientos de vanguardias a sus capitanes, para desarrollar largometrajes poderosamente orgánicos y sensoriales, auténticas experiencias metafísicas que, si visual y sonoramente pueden remitirnos a Andrei Tarkovsky, temáticamente están muy cerca de Werner Herzog. Entre uno y otro, quizás podemos encontrar los ecos de Robert Bresson, cómo no, sin olvidarnos de la probada influencia de un autor como Paul Bowles, tan fascinado también por los viajes, los puentes y la cultura árabe. Sus personajes son imperfectos, antihéroes que fracasan, para los que casi todo termina siempre mal, incluso aunque les haya salido bien. En su primer largometraje asistimos a la emergencia de un grupo de adolescentes en el momento del inicio de su periplo vital. Es una obra fija en el sentido de que está vinculada con un único espacio, un lugar, pero en la que se intuye el camino por el que van a transcurrir las vidas de sus protagonistas mientras se dedican a atrapar el tiempo con sus manos. En la segunda pasa del principio al final, la muerte, que es lo que da pie al periplo que arrastra a sus protagonistas a lo largo de un viaje en distintos tiempos, pero con el mismo movimiento. En la tercera, su protagonista no va, sino que vuelve. Volvemos a estar en un único espacio, un lugar en transformación, desde el pasado que unos no quieren perder, la forma de vida rural, hasta el futuro al que otros no pretenden llegar, la gentrificación en favor de un turismo que no traerá migración y riqueza cultural, sino la pérdida de la propia cultura original. Su cuarta y más celebrada obra, nuestra versión castiza de Mad Max, vuelve a arrastrarnos por otro trayecto donde confluyen un grupo que busca y otro que escapa, dándose todos de narices con la realidad. No se puede escapar ni evadir al sistema. Entiendo perfectamente que sean películas que incomoden, incluso que molesten. No hace películas, ni cortas ni largas, ni mucho menos formatos audiovisuales. Hace obras artísticas. Cineasta porque su medio es la cámara, no el pincel o la pluma, aunque también, pero sobre todo autor. Por otro lado, no le preocupa ofrecer una solución o una explicación. No facilita resoluciones que den sentido a nada. Tan solo plantea preguntas, sugiere, terminando sus relatos en suspenso. En el jardín de Lache, el epicúreo, confluyen algunos de sus colaboradores. Aunque es en su segunda película donde entabla sus relaciones laborales más íntimas, la del cinematógrafo Mauro Herce, el montador Cristóbal Fernández, el guionista argentino Santiago Fillol. Una terna en la que a su vez todos son también cineastas. Podemos distinguir un primer binomio ligado a un productor, Felipe Laje Coro, a través de la productora gallega Zeytun Films, así como la presencia en ambas de Shakib Ben Omar, vinculado también al gruñido rodado en Tánger, mientras que en su segundo binomio emerge una productora catalana, Andrea Queralt, quien junto con Mani Mortazavi trabajan desde Francia a través de 4Cat Productions. Podría decirse que la cuota de producción gallega que deja Laje Coro en su primer binomio lo cubre Xavi Font a través de Miramerina en el segundo. Pero más allá de estos pocos, podemos decir que el cine de Lache está en continua expansión, como una galaxia, ya que suele buscar o encontrar al resto de sus colaboradores allá donde rueda, en lugar de llevárselos desde casa, lo que probablemente contribuye a nutrir de inesperadas maneras la forma y fondo de sus relatos, particularmente si tenemos en cuenta que los integrantes de su reparto nunca son actores profesionales, salvo notorias pero puntuales excepciones. Tampoco parece importarle estar delante o detrás de la cámara, a mi parecer más musa que actor si atendemos a sus apariciones en obras de otros, siendo particularmente llamativas sus colaboraciones con Ben Rivers, sin olvidarnos de su intervención en obras tan excéntricas como experimentales como las de Alberto Gracia, Antón Corbal, Irati Gorostidi o Lluís Miñarro. Si la prod
Rush International, Tarántula o Movistar Plus son otras de las productoras detrás de algunas de sus obras. Su distribución ha corrido a cargo de Memento Films Internacional, Numax Distribución, Victim Pictures, Pirámide Internacional o The Match Factory. No habrá quien deje de pensar que la asociación con El Deseo le puede haber proporcionado el trampolín hasta Cannes, pero lo cierto es que Lachey no solo había estado ya en el Festival francés con todas y cada una de sus películas en distintas secciones, sino que siempre había vuelto de allí con premio, con todas y cada una de ellas. Terminamos aquí este intenso viaje. Nos vemos en nuestro próximo destino. Mientras tanto, no olviden alimentar su mente en cualquier momento y lugar.